nos atona. Pero bueno, quiero darle la bienvenida. Pues buenas tardes a todos. Primero, Monseñor Tonatiu, en nombre de la Hermandad de Sacerdotes Opereros Diocesanos del Corazón de Jesús, muy largo, ¿verdad? Es que es antigua. A quienes se ha encargado la atención pastoral de esta parroquia, Nuestra Señora de los Ángeles, un servidor, párroco, Padre Sergio Espinosa, y el Padre Iván Muñoz, vicario, y junto con estos hermanos y hermanas que están en la pastoral, en la tarea pastoral de la parroquia y también feligresía que nos acompaña, te damos la bienvenida. Monseñor Tonatiu Jacob Montenegro Jiménez, ¿verdad? Vicario episcopal de la zona sexta de nuestra arquidiócesis de Tlalnepantla, que atiende Monseñor José Antonio Fernández Hurtado y de quien eres representante en nuestra vicaría, y hoy nos visitas para estar más cerca de nosotros, sacerdotes y feligreses que vamos caminando hacia la patria celestial, pero mientras tanto aquí tratando de trabajar en lo que es la parcela del reino de Dios. Por tanto, bueno, pues te damos la bienvenida y bueno, pues decirte que de alguna manera la parroquia pues ha ido caminando con esta situación que se nos ha presentado, especialmente la pandemia, pero cuando hemos estado en casa y de alguna manera también tratamos de vivir la vida pues del culto, ¿verdad? Un tanto así como en las catacumbas, clandestinamente, ¿verdad? Con un grupito de personas que nos cuidábamos, celebrábamos la misa a las 9 de la mañana y ya luego se exponía el Santísimo a las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Toda la pandemia estuvimos con mucho cuidado, sin pensar en ser imprudentes, acompañando a la feligresía aquí en la parroquia, en la confesión, en la liturgia y también en la confesión, en la atención pastoral mínima, ¿sí? Entonces, por ese lado, la parroquia sigue caminando y bueno, pues con esta pandemia, pues como que se ha apagado un poquito, ¿verdad?, la participación tanto de la vida pastoral como la feligresía, que poco a poquito va haciéndose presente, pero mucha gente pues todavía tiene miedo, ¿no? Entonces, pues ahí la llevamos poco a poquito, pero bien, gracias a Dios, aquí no tuvimos ningún caso de COVID, eso es loable. Y bueno, pues tenemos el consejo parroquial, apenas se va despertando, ¿verdad? De tal manera que se va integrando poco a poquito. Y tenemos aquí, bueno, María Antonieta, ¿dónde está? No ha llegado. No ha llegado. Pero es un representante. Bueno, entonces también don Valentín Fuentes son los coordinadores del Consejo de Pastoral Parroquial. Tenemos también, ahorita no se han podido reunir todos, pero tenemos aquí a los ministros extraordinarios de la comunión, que también coordina Antonieta junto con los ministros. Aquí está Yola, está Margarita, ¿quién más? Miriam, ¿sí? Entonces son los ministros extraordinarios de la comunión, también la Comisión de Religiosidad Popular y Devociones, de la que es coordinadora doña Margarita Fernández y su grupo, ¿sí? Ellas y ellos apoyan en las celebraciones de religiosidad popular y devociones, rezan el rosario todos los días, y también en la Semana Santa, en la Navidad, las fiestas de Guadalupe, así, ellos van apoyando para tener estas celebraciones que son de religiosidad popular y devociones. También apoyan en estas tareas litúrgicas Rafa y Lete. El matrimonio también nos apoya aquí, además de otras cositas que apoyan ellos.
Tenemos también la catequesis de iniciación cristiana que coordina la señorita Mariana Chacón y Viri, su apoyo no vino. Bueno, es que ella está enferma de riñones. Entonces, pues no pudo venir, pero hasta ahora lo sigue haciendo a través de las redes sociales. También tenemos Cáritas, que se llama EPAC, doña Virginia Quintana y su grupo también, que llevan esta tarea de Cáritas EPAC. Tenemos la pastoral litúrgica también en el canto, que es don Eduardo Quintana, papá, y Eduardo Quintana, hijo, y su esposa Miriam. Acá están, ¿sí? Bueno, y también tenemos el grupo de adolescentes Crecha, que se llama, dijéramos, una pastoral juvenil que la hermandad ideó especialmente en Venezuela y que se ha ido extendiendo y permanece, pero es para atención a adolescentes en su primera etapa. Y también tenemos feligresía que nos apoya en general, ¿verdad? Tenemos doña Lupita, don Joaquín, que tenemos su colaboración también en la hora santa de los jueves de las 11 de la mañana, y así muchos de los que están aquí pues son apoyo para nuestra parroquia, con la única intención de pues caminar juntos para evangelizar en conjunto, como quiere la Iglesia. Decía nuestro fundador, no estamos destinados a salvarnos solos. Acaba de llegar don Octaviano y doña Betty, que son los encargados de la economía en cuanto a lo que es la tarea de la pastoral de la parroquia. Muchas gracias. Octaviano y Beatriz, sí. Entonces, pues creo que por ese lado somos todos, y hay varios hermanos y hermanas que vienen también a saludarte y a conocerte, y también pues a escuchar un poquito de lo que hacemos en la parroquia, ¿verdad? Que hay unos adolescentes de Crecha, ¿verdad? De Crecha, ajá. ¿Quién coordina? ¿Quién coordina? Pues su esposa y Valentín. Yo, sí, además que ellas no han llegado. Sí. Orgullosamente representado. Muy bien. Bueno, pues en realidad esto es lo que te puedo presentar de nuestra tarea pastoral por ahora, pero apenas estamos comenzando. Ya ves que el padre Iván se va a encargar de la pastoral juvenil en el decanato, pero también aquí no hemos comenzado nada, porque pues apenas estamos empezando, ¿verdad? Porque sería más bonito que fuera un poquito más presencial, ¿no? Claro. Entonces sería eso. Estamos ahorita en esta situación de vivir este acontecimiento para la hermandad muy bonito, podemos decir, pero también motivante para nosotros. ¿Por qué? Porque son sacerdotes y sacerdotes jóvenes que, bueno, dieron su vida por ser sacerdotes, por Cristo, ya desde su primera juventud como sacerdotes, ¿sí? Pues, Monseñor Donatio, aquí está la comunidad, y ahora ya te la dejo a ti. Gracias, Padre. Bueno, para servirles. Buenas tardes a todos. A ver, ¿llegará? Pero es solamente para ¿verdad? ¿O se escucha? Ya me lo van a traer, Padre, gracias. Sí. Qué amable. Muchas gracias. Qué amable. Decía San Pablo, cuando era joven iba donde yo quería
Y ahora que soy viejo, me llevan a donde no quiero. Y pues hablando un poco de la dependencia, San Pablo, ¿verdad? A veces es bueno sentirse dependiente, vulnerable, porque la vulnerabilidad es humana, no es buena ni es mala, es humana, nos hace sentir humanos, ¿verdad? Y les platico un poquito. En el fútbol, con los seminaristas, tuve un esguince de 2º grado, por eso es que ando vulnerable, ¿verdad? Y dependiente, pero muchas gracias, muchas gracias. Antes que nada, mis hermanos, reciban un cordial saludo de don José Antonio Fernández Hurtado, arzobispo de nuestra arquidiócesis, y de Monseñor Efraín Mendoza Cruz, que con ojos de misericordia han visto a un servidor para poder ayudar un poco a la gobernabilidad de la arquidiócesis, con sus 233 sacerdotes, 203 parroquias y con muchas dificultades en todos los sentidos. Somos 6 sacerdotes que somos vicarios episcopales, 7, junto con el vicario de pastoral, ¿verdad? Porque son 7 vicarías. Nos pedía el padre Sergio que explicáramos un poquito esto. Vamos a tratar de hacerlo concreto. La gobernabilidad de la Iglesia y la jerarquía para la organización interna es de la siguiente manera. Está compuesta por parroquias que en el conjunto de 10 hacen un decanato. Y en el conjunto de decanatos hacen una vicaría episcopal. Y el conjunto de vicarías episcopales es la arquidiócesis. Y el conjunto de arquidiócesis hacen una provincia eclesiástica. De esa manera logramos organizarnos internamente. No sé si quedó claro o hice más confusión. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, dentro de la vicaría, ¿ustedes saben en qué decanato están? ¿En el 1, el 2, en el 3, en el 4, en el 5, en el 18? Decanato. Decanato 1, vicaría sexta. ¿Sí? ¿Y saben a quién está encomendada la vicaría? San Antonio de Padua. De tal manera que nuestra vicaría está amparada en un gran predicador, ¿verdad? Y siguiendo el ejemplo del predicador, pues tenemos que predicar el Evangelio. Por eso la organización de decanatos, de vicarías, de la diócesis y de provincias eclesiásticas. Pero al mismo tiempo, la organización adintra de la parroquia, que con un plan de pastoral que se está realizando, se nos ha pedido que tengamos una estructura, que seguramente ustedes ya la saben y el padre Sergio se las ha comunicado. El EPAP, el CPP, los consejos, el Consejo Económico, el Consejo de Pastoral, todo esto en lo que ustedes sirven, decía bien el padre y con toda honestidad, tal vez de manera muy discreta, a lo mejor no en toda su dimensión, pero según los alcances. Y eso Dios lo premia, eso Dios lo sabe, que la recta intención existe, ¿verdad? Entonces, más o menos sí quedó claro respecto a la petición que nos hacía el padre Sergio. ¿Sí? Ok, se los voy a preguntar al final, pero dicen que ya. La finalidad de encontrarnos en esta tarde, mis hermanos, no tiene la finalidad ni de venir a fiscalizar,
ni de venir a ver si se portan bien o no. La finalidad es que sepamos que no estamos solos. Ni mis hermanos sacerdotes, ni ustedes como feligresía. Porque a veces pensamos que la iglesia empieza en nuestro templo y termina en nuestro templo. Y la iglesia es mucho más allá. La iglesia tiene grandes dimensiones, acciones, alcances. Y por eso el acompañamiento es muy importante. El Santo Padre habla de la sinodalidad, poder caminar juntos, ¿verdad? Entonces, con dos preguntas básicas quisiera entrar en materia. Dos preguntas que en su momento podría hacer a mis hermanos sacerdotes, pero que me gustaría también realizarla con ustedes. Primero, ¿qué necesitan? ¿Y en qué les puedo ayudar? Por una sencilla razón. El Santo Padre y nuestro Señor Arzobispo nos han pedido que acompañemos y que sepamos escuchar. A veces no se necesita de grandes elucubraciones en los discursos o en las homilías, se necesita escuchar. Muchos de ustedes quisieran ser escuchados. Es más, ¿sí fueron a misa el domingo? ¿Cuál era la pregunta que Jesús le hacía? ¿A quién? ¿Quién era? Era un... ¿Y cómo se llamaba el ciego? Hijos de María la Virgen. Hace 2 días. Bartimeo. Ya me acordé, Padre, sí, Bartimeo. Aquí lo tenía, Padre. Aquí. En la punta de la lengua. Me lo ganó la hermana. ¿Qué pregunta le hace Jesús a Bartimeo? Fíjense qué pregunta tan hermosa, ¿eh? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Y quien lee el Evangelio superficialmente dice, pues esta la pregunta es lógica. Pero listos, ni tan lógica, ¿eh? Y pongo un ejemplo. Cuando uno va caminando en la calle y se encuentra a un alcohólico, uno puede presuponer, necesita casa, vestido, sustento, que lo bañen, ropa, comida, agua. Y cuando tú te acercas a la persona, lo único que te dice es 10 pesitos para la tonallita. Esa es toda su necesidad. Es decir, la necesidad del otro tiene que ser dicha, proclamada, escuchada. Porque la lógica mía no está en la lógica del otro. Por eso se requiere caminar juntos. Por eso se requiere preguntar, aunque parezca lógica la situación. Hoy tu iglesia te pregunta, ¿qué necesitas? Abusados con las respuestas. Porque si bien ni vamos a descubrir el hilo negro, ni vamos a ser, decían en mi pueblo, la mamá de los pollitos,
sí queremos acompañar dentro de las soluciones que se pueden encontrar en la situación de la parroquia. ¿Cuál es tu necesidad como feligresía? Porque, pues a lo mejor 6 ojos no alcanzamos a ver lo que todos ustedes ven, ni a escuchar lo que todos ustedes escuchan. Y nuestra visión es limitada, pero la visión de todos, los oídos de todos, pues de alguna manera nos van a dejar ver objetivamente lo que es la realidad de la parroquia. Y si bien dentro de este proceso de pastoral se tuvieron que haber hecho ya, se tienen que hacer y se tendrán que hacer las asambleas parroquiales, creo que esa es una buena oportunidad para poder hacer esas preguntas. En la asamblea parroquial, que es anual, pues se saca de alguna manera el análisis de la parroquia, ¿verdad? Y se llegan a acuerdos. Y eso hace funcionar y hace llegar a más personas la evangelización. Pero es básicamente estas preguntas. ¿Qué necesitas tú como feligres? ¿Y qué necesita tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia? Y pueden ser cosas muy sencillas, o pueden ser retos muy, muy fuertes. Sean sencillos o fuertes, tenemos que enfrentarlos. Y tenemos que ver la posibilidad de enfrentarlos. Pongo un ejemplo muy sencillito. Los que venimos de otro lado, ¿ustedes se han preguntado si encontramos rápido la parroquia? Entonces la parroquia necesita unos letreritos que digan: para allá está la parroquia. Yo ya había venido y me perdí. Llegué 2 minutos después y yo quería llegar 2 minutos antes. Bueno, más 4. Ejemplos muy sencillitos. Yo no sé si la gente alrededor sepa que aquí hay una parroquia, no lo sé. Y fíjense las consecuencias de poner parroquia derecha, parroquia izquierda, sígale o párese y... Ay, padre, tenemos el Waze o el Google. Pues la verdad es que cuando vienes solo y vas manejando no es bueno utilizarlo. Y no todo mundo maneja un celular. Ese pequeño ejemplo puede hacer que mucha gente más se acerque. ¿Me explico? Y entre más manos, menos trabajo. Más evangelización, más organización, más todo, más problemas también. Por poner un ejemplo, ¿no? Así que los escucho. Miriam, ¿estás apuntando? Leti, ¿se te ocurre algo? Rafa. A ver, vamos entonces a dejar 2 minutitos y pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine. Porque a veces la pregunta cae de sorpresa, ¿no? O sea, imagínate si este siervo inútil llega y te pregunta qué necesitas, ¿y si fuera el maestro? De tantas cosas que a veces uno piensa, no sabes ni cuál pedir, cuál es la situación certera. ¿Me explico? Vamos a dar 2 minutitos para entonces, a ver, seguramente tal vez en el sagrario o en la soledad de tu cuarto, algún día le voy a decir esto al Padre y nunca se lo dijiste. Me gustaría que mi iglesia... y nunca lo dijiste. Que la iglesia hiciera o dejara de hacer, porque también es válido.
o que mi parroquia dejara de hacer esto o empezara a hacer esto. Y también es válido. ¿Vale? Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine. ¿2 minutitos fueron suficientes o necesitamos 2 años? Si me permite, le contesto con una anécdota que siempre que tengo oportunidad la cuento, porque me encanta, me da mucha risa y creo que es muy plástica. Obviamente, la solución tendrá que surgir, como bien lo dice, en ambas partes. Al retomar ya la vida pospandemia, tenemos que desaprender para aprender. Este tipo de pensamiento para muchos cuesta mucho trabajo, pero romper paradigmas amplía los criterios. Anécdota. En alguna ocasión yo estaba en una parroquia, no muy lejos de aquí, en Nuestra Señora del Refugio, donde algunas ocasiones el Padre Iván muy generosamente me fue a ayudar. Y cuando yo llego, dentro de la vida pastoral se tenía que hacer un análisis de la realidad para encontrar el problema fundamental. Y entonces cuando yo leo el problema fundamental me dicen, es que aquí la gente no tiene fe. Ah, caray. Esa era la visión que se tenía en el papel y dentro de la comunidad. Papeleta final, la gente no tiene fe.
Solo los que estamos en las pastorales. Ya de entrada dices, aquí hay algo, ¿no? Entonces, revisando todas las papeletas, que ahí las habían dejado, empiezas a ver, hay antitestimonio de la comunidad, el párroco no está, el padre me trató mal, porque se hicieron unas entrevistas, no sé si ustedes tuvieron esa oportunidad. Y entonces empezaron, y como para no enfrentar estas circunstancias, el párroco dijo, la gente no tiene fe. Chirrín, chin, chin, se acabó el problema. Dije, a ver, yo acababa de llegar, empiezo a mirar, empiezo a observar, e hicimos una primer kermés. Y les dije, peguen letreros para anunciar que va a haber kermés. Y empezaron a pegar letreros. ¿Dónde crees que pegaron los letreros? La única cartulina que pegaron, la pegaron en la puerta de la parroquia, pero mirando hacia adentro. Pero ellos hacían cosas, la gente no venía. La gente no tiene fe. O sea, es más fácil decir, la gente no tiene fe, a comprometerme a provocar la fe. Con este ejemplo, tal vez tendríamos o podríamos descubrir qué estamos haciendo similar a esa circunstancia. Y ahí encontramos caminos de solución. Tú mencionaste el FODA, ¿no? ¿Cuáles son nuestras debilidades? ¿Lo tienen registrado? Hay que hacer totalmente lo contrario. Ahí hay caminos ya de evangelización, ¿no? Entonces, retomar ese trabajo, por eso es tan interesante. Esta metodología del método prospectivo nos permite avanzar, recular, checar y volver a avanzar, para ir por los que se han retrocedido, se han parado, y entonces darles nuevamente el impulso, ¿verdad?, de los que van 3 pasos adelante. Por ahí podría ser una circunstancia. Que es un poquito la idea. En aquella parroquia se llamaba El Refugio y cumplía muy bien su función. Nadie sabía cómo llegar ni cómo salir, porque estaba así, ¿verdad? Entonces, por ahí tal vez podría ayudar un poco. Así que no peguen los carteles hacia acá. Dígame. Señor, yo tuve oportunidad cuando salí del trabajo, es decir, jubilado, de entrar en un grupo que no sé si usted conoció, al padre Salvador Carrillo Alday. Biblista. Sí. Sí. Y a mí me gustó muchísimo el adentrarme en él, porque pues, es la palabra de Dios, lo que más puedo pedir. Y nuestra función es tratar de participar en otras parroquias una vez que se gradúa uno y pues presentar lo que es esto, que pues viene a confirmar muchas de las cosas que no conocemos y que debiéramos de conocer para tener fe, para creer en Dios. Y yo hoy no trabajo, así que si por alguna razón alguien piensa que esto podría ayudar, pues yo estoy a su disposición.
¿Su nombre cuál es, perdón? Joaquín Carmona Arellano. Joaquín. Señor Joaquín, le agradezco muchísimo y déjeme primero que nada felicitarlo, porque quien aprende Sagrada Escritura y vive la Sagrada Escritura, se nota. Felicidades. Una de las características de haber entendido el Evangelio es el servicio. Por eso adoro, alabo y bendigo al Señor la presencia de cada uno de ustedes, porque al estar el servicio en la parroquia, quiere decir que hemos dejado que Dios entre en el corazón. Dígame. Y sí le tomo la palabra. Gracias, Joaquín. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo creo que ese es mi punto de vista. Yo creo que cuando tienes fe o no tienes fe depende muchísimo de cómo te traten, cómo tú encuentras a alguien que te ayude, en este caso Padre Sergio. En mi caso, mi mamá tiene 99 años. Cada vez que le pido ayuda a Padre, imagínense los pecados que tiene mi mamá. La imaginación es muy traicionera, hijo. Entonces yo creo que el acercamiento y la empatía que tú tienes en este caso con nosotros tenemos con el Padre Sergio, siempre nos ha ayudado. Siempre está tratando de complacerte, de decir qué más necesitas, ¿no? Entonces, yo me acuerdo cuando era niño, íbamos antes de hacer la primera comunión, íbamos con un padre, la casa de mi mamá ahora, yo crecí, había un padre que nos asustaba, y nos decía a los niños que si no nos portábamos bien, la llorona nos iba a llevar a otro lado. Entonces, ¿qué hacíamos? Dejarnos de ir. A Guanajuato. No es que tuviéramos fe o no tuviéramos fe. En este caso, ya no tenemos hijos. Lo decíamos a nuestros papás, ya no nos llevaban a la iglesia. Pero sí teníamos fe, o no teníamos fe. El padre, en este caso el padre, ahuyentó a la audiencia, en este caso. En el caso del padre Sergio y del padre Iván, pues ellos siempre tratan de ayudar, siempre tratan de... Se comunican mucho con el público, con los feligreses, como se llama. Entonces yo quiero felicitar al padre en frente de porque realmente ayuda en serio. Es lo que quiero decir. Muchas gracias. Muchas felicidades, padres. Dígame. Yo quiero unirme a lo mismo, sobre todo especialmente en esta época de pandemia. O sea, la pandemia ha sido algo dificilísimo para la mayoría de la gente y para todos de alguna manera, pero para nosotros todos los días esto es santísimo. Y el Padre Sergio estaba a nuestra disposición, y el Padre Iván, a venir cada hora o cada media hora, quien necesitaba la comunión, acompañándonos. Mi hermana se enfermó, luego atendió que ahora era COVID, gracias a Dios, pero así, o sea, todo el tiempo, estaban presentes, cercanos con los feligreses, pero en sencillez, en humildad y en servicio. Y eso no tiene mucho como agradecer. Bueno, se lo agradece a Dios, pero no hay Claro. Ya no les sigan porque voy a tener que regañarlos. Les voy a decir por qué. En la vicaría nos organizamos para que los sacerdotes mayores y en riesgo no tuvieran que atender a la comunidad, sino atenderlo los sacerdotes que más o menos no estamos tan enfermos. Por eso les digo, voy a regañar al Padre Sergio. Pero en el corazón del sacerdote siempre está el deseo de servir. Y si hay 4 para beatificarse,
No sabemos si algún día habrá otros 2. No lo sabemos. No lo sabemos. Pero sí entiendo la necesidad de servir, la necesidad de estar. Pero hubo parroquias cerradas, Porque fue la indicación del obispo. con párrocos jóvenes, jovencísimos, que estuvieron cerradas y que tuvieron que poner aquí para los servicios para poder recibir la presencia. Y bien lo dijo usted, no hay manera de agradecerle a los padres, pero la indicación primaria fue esa. Y aún así hubo 15 sacerdotes en nuestra arquidiócesis que fallecieron. Aún así, ¿verdad? Nosotros sabemos que el padre Sergio pues acaba de estar grave. Y Hay un lema de nuestro fundador que dice que no se diga que un operario, pudiendo hacer el bien, no lo hizo. ¿Sí? Y en este caso, con toda la asepsia, los cuidados, mira, ahí tengo mi acrílico, efectivamente se estuvo atendiendo la parroquia, pero efectivamente sin caer en imprudencias ni cosas de esas, ¿no? pero era broma, padre. Felicidades. No, lo agradecemos mucho. La iglesia lo agradece mucho, Dios lo agradece mucho y la feligresía lo agradece mucho. Nos hizo el favor de darnos la misa familiar a las 5 de la tarde para que fuera más accesible para todos. Claro, muy bien. Todo lo que pedimos era. ¿Sería esta niña la oportunidad de su primera comunión? A pesar de la pandemia. Ujú. Bien. Qué bueno. Muy bien. Pues no sé si alguien más quiera responder a la pregunta. Digan. La misa. Pues Dios ha escuchado sus ruegos, porque ahora el encargado de pastoral juvenil del decanato, junto con el padre Gabriel, es el padre Iván. Entonces, acuérdense que no podemos ser candil de la calle, por lo tanto tendrán que echarle mucho la mano al padre Iván y juntos poder hacerlo. El próximo miércoles ya me citaron a la primera reunión de coordinadores de decanato en el seminario nuestro. Ahí pido muchas oraciones porque pues retomar todo esto que nos ha afectado tanto con la pandemia va a ser, y ahí vamos a estar viendo, y yo estoy representando al decanato número 1, le pido muchas oraciones y nos vamos a reunir el próximo miércoles con los coordinadores, por favor, porque hemos estado todos como asustaditos, empezando. Sí, así que ánimo, y no van a estar solos, hay todo un equipo, toda una estructura que hay que retomar, que se está ya retomando, ya a partir de los cambios que hubo en la vicaría, ya gracias a Dios nos pudimos reunir por decanato, como zona vicarial, y pues ya empezamos, no queremos que nos gane el tiempo, ¿no? Hay que redoblar esfuerzos. Entonces, seguramente el padre Iván comunicará aquí a la parroquia algunas estrategias para los adolescentes y jóvenes y pues para todo el decanato, que son nuevamente 10 parroquias y el conjunto de los decanatos, la vicaría, ¿verdad? Y cada uno de ellos tiene sus encargados y pues un servidor tratando de coordinar todo esto al servicio de mis hermanos. Si ya no hay alguna otra pregunta, solo me queda un punto final. Rafa. Por la premura de la pregunta, pues a veces, como en mi caso, no me viene una necesidad real que se la pueda comentar en este momento. Pero por alguna razón me toca
la parroquia, ¿se puede hacer posteriormente en alguna parte o en los párrocos de la iglesia o en algún otro lugar? Yo creo que los padres están abiertos para recibir la pregunta, o pues un servidor también, no tengo ningún inconveniente, al contrario, lo agradezco. Puedo dejar el número de la parroquia o los padres lo tienen, como tú lo decidas, Rafa. Bien, por último, ciertamente ustedes son nuestra responsabilidad. Y tratamos y trataremos de entregarnos en la medida de nuestras posibilidades y un poquito más. Pero también debemos entender que nosotros somos responsabilidad de ustedes. Básicamente y de primera instancia en la oración. Yo no sé si alguno de ustedes sabe aquella comparativa que se hace entre un sacerdote y un avión. ¿No? ¿En qué se parece un sacerdote y un avión? Cuando tú ves el avión, ¿lo ves? ¿No? Pasó un avión. Voló un avión, va volando un avión. ¿Cuándo es cuando se habla de un avión? Cuando cae. Hay sacerdotes que todos los días se santifican en el servicio de una comunidad y nadie habla bien de ellos. Pero tantito se comete un error y se hace un escándalo dentro y fuera de la comunidad. No esperen a que sus sacerdotes caigan. La oración nos sostiene. Les pedimos que nos sostengan y nos acompañen con su oración. Qué hermoso es cuando alguien de ustedes se acerca y: Padre Iván, ¿cómo está? Hoy lo veo medio desanimado, ¿qué tiene? Vámonos a desayunar, vámonos de vacaciones. ¿O ya tomó sus vacaciones, Padre? ¿Ha descansado? ¿Ha dormido bien? ¿Tiene un buen colchón? ¿Cómo anda de zapatos? ¿Tiene calcetines? ¿Sus lentes? ¿Hace cuánto no se los cambia? Qué hermoso cuando un feligrés se interesa por el sacerdote. No solamente es hermoso que el sacerdote se interese por el feligrés. No dejen caer a sus sacerdotes. Específicamente esos dos hermanos míos. Pero recuerden que hay 32 sacerdotes en la vicaría y 232 en la diócesis que necesitan de su oración. Necesitamos de su oración. Porque ustedes están en las nuestras. Yo creo que ese es el objetivo y el compromiso primario que pudiésemos hacer. Recibir es muy bonito, pero acuérdense que la verdadera fe no es solamente recibir. La verdadera fe es dar. Vamos entonces a la Sagrada Eucaristía. Agradezco mucho su tiempo, lo valoro mucho. Agradezco su hospitalidad y agradezco mucho que le ayuden a los padres. Y posteriormente ya estaremos haciendo una visita más formal. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias.